Good morning, guys. Muy buenos días, jóvenes. Nuevamente por aquí en el curso de inducción de PVC. Again, in the PVC course for you, para ustedes. In this occasion, en esta ocasión, we're going to talk about simple future. Vamos a hablar acerca del futuro simple en inglés. When we use the auxiliary will and going to. Cuando nosotros utilizamos el auxiliar o los auxiliares will and going to. ¿Sale? Primero, al momento de hablar en tiempo futuro, cuando nosotros vamos a hablar, we're gonna talk in future, we have to use, tenemos nosotros para utilizar two ways, perdón, dos alternativas. Podemos utilizar el will más el verbo o la forma going to más el verbo. ¿Sale? We can use will plus the verb or going to plus the verb. Y las dos maneras de expresarse tienen cierta flexibilidad cuando se usa. Vamos a ver entonces cómo se usa. ¿Sale? Primero, vamos a hablar del auxiliar will o cuando utilizamos el auxiliar will. Esto lo vamos a utilizar para expresar una predicción o cuando yo quiero decir que algo puede pasar. Es una opinión de algo que sucederá. ¿Sale? También se usa para ofrecerse a hacer algunas cosas o para prometer. ¿Sale? Se utiliza el will y luego después el verbo. El verbo en infinitivo. ¿Sale? Fíjense bien. Aquí está. I, he, she, it, we, you, and they son los pronombres. Will accept credit card. Yo aceptaré una tarjeta de crédito. Nosotros podemos hacerlo igual que en cualquiera de los ejemplos que hemos visto, en affirmative, negative, and question way. Yo aquí les estoy poniendo de una vez cómo se hace en afirmativo y en negativo. Will es para afirmativo. I will, he will, it will, we will, they will accept credit card. ¿Sale? Pero en negativo, en vez de will, le vamos a poner la palabra también not. Will not. Que contraído o haciendo la contracción es won't. Will not y won't es exactamente lo mismo. Es para decir que eso no va a suceder. ¿Sale? Ejemplo, miren, por ejemplo, la primera. En afirmativo, I'm going to use subject, will, and complement. Voy a utilizar el sujeto, el auxiliar will y el complemento. I will accept credit card. Bueno, aquí acuérdense el verbo en infinitivo. Yo aceptaré una tarjeta de crédito. Si yo quiero decir ahora que no voy a aceptar una tarjeta de crédito, I won't accept credit card. Yo no aceptaré una tarjeta de crédito. Es decir, para afirmar es sujeto, will, verbo en infinitivo y complemento. Para negativo, for negative way, subject, won't, verb in infinitive, complement. Para negativo, sujeto, la palabra won't, verbo en infinitivo y el resto. Ejemplos. Aquí hay ejemplos de negativas y positivas o afirmativas. Por ejemplo, esta es una afirmativa. Ella será una excelente doctora. ¿De quién estoy hablando? De ella. She. Después dijimos, después del sujeto va el auxiliar will
y luego después el verbo en infinitivo. Zero estar. ¿Cuál es el verbo zero estar? Be. An excellent doctor. Una excelente doctora. She will be an excellent doctor. La que sigue. Dice, yo te ayudaré con tu tarea. Entonces, ¿de quién estoy hablando? Ah, de mí, de yo. I. Cuando yo pongo el apóstrofe y la doble L, es la contracción de will. Si yo quiero hubiera puesto she, dos puntos L, sería la contracción. Entonces, esto, el apóstrofe y la doble L, significa will. I will help you with your homework. I'll help you with your homework. Yo te ayudaré con tu tarea. Subject, sujeto. Auxiliar, will. Help, verb in infinitive. Verbo en infinitivo. ¿Sale? Y el resto de la oración. Otra. Nosotros iremos de vacaciones este verano. Lo prometo. ¿Quiénes iremos de vacaciones? Nosotros, por lo tanto, we. Dijimos que el apóstrofe con la doble L significa el will. Ir. ¿Cuál es el verbo ir? Go on vacation this summer. De vacaciones este verano, lo prometo. I promise. We'll go on vacation this summer. I promise. Otro ejemplo. Jack conseguirá buenas calificaciones. Él estudió mucho. Fíjense bien, aquí estamos hablando en futuro, pero también en pasado. Entonces, ¿cómo quedaría el futuro? ¿De quién estamos hablando? De Jack. Jack will, el auxiliar, conseguir, get, good grades, buenas calificaciones. He studied a lot. Él ha estudiado o estudió mucho. ¿Sale? This book will not be useful for us. Este libro. This book, subject, es el sujeto. Will, el auxiliar. Not be, no será. Useful for us, útil para nosotros. Si se fijan, aquí pusimos el will y el not separado. Pero, de todos modos, la regla es sujeto, el auxiliar will, la palabra not y el verbo en infinitivo. ¿Vale? Este libro no será útil para nosotros. Ahora vamos a ver un ejemplo donde en vez de will not pongamos la contracción, que es won't. Anna y Leonardo no vendrán a la fiesta. Anna and Leonard won't come to the party. Anna y Leonardo are the subjects, son los sujetos. Won't, el auxiliar will y el not juntos. Come, venir, en infinitivo, to the party. Anna and Leonard won't come to the party. Ellos no vendrán a la fiesta. ¿Estamos? Ahora bien, ¿cómo hacemos para la interrogación o para preguntar si algo va a pasar en futuro? Vamos a empezar poniendo al inicio el auxiliar will y después de ahí el sujeto, the subject, y después de ahí el verbo en infinitivo. Vamos a ver un ejemplo. Si yo quiero saber si Ana y Leonardo van a venir a la fiesta, dijimos, we said, the first auxiliar will. Primero el auxiliar will. Will. Y después, ¿de quién voy a preguntar? Dijimos que Ana y Leonardo. Will Anna and Leonard vendrán a la fiesta? Come to the party.
Will Anna and Leonard come to the party? Y la respuesta puede ser sí o no. En este caso la respuesta sería no. Y digo, no, ellos no vendrán. No, they will not o won't. ¿Sale? Por ejemplo, si yo quiero preguntar si ella va a ser será una excelente doctora, entonces dijimos, la regla dice, primero el auxiliar will, después el sujeto y luego después el verbo en infinitivo. Entonces, ¿será ella una excelente doctora? Will she be an excellent doctor? Si la respuesta es sí, yes, y estamos hablando de quién, de ella, she will. Sí, ella lo será. ¿Estamos? Y así para cada una de las preguntas. Will, subject, verb in infinitive. Y ahora bien, para la otra manera de hablar en futuro es going to. La estructura con el going to es subject, going to y después el verbo en infinitivo. Sujeto going to y luego después el verbo en infinitivo. Esto lo vamos a hacer para cuando utilizamos el going to es porque son cosas que son un poquito más seguras de que pasen, ¿sale? Es cuando tenemos alguna evidencia o algo que nos dice que sí es más seguro que vaya a pasar. Por ejemplo, si yo veo unas nubes muy cargadas, es probable que llueva. Por lo tanto, ahí voy a utilizar ya el going to. Si veo dos, tres nubecitas, a lo mejor uso el will. Pero si veo muchas nubes muy cargadas, muy negro el cielo, pues entonces quiere decir que ya puedo utilizar el going to, porque es un poco más seguro. ¿Sale? ¿Cómo va a ser la estructura? Dependiendo de quién esté hablando, voy a utilizar la manera siguiente. La estructura es subject, verb to be, going to y el verbo en infinitivo. Ya dijimos, para I, el verbo to be es am. Para he, she, or it, el verbo to be es is. Y para we, you, and they, el verbo to be es are. Entonces, la estructura es subject, verb to be, going to, and verb in infinitive. Y para negativo, ya dijimos, como lo hemos hecho en otras ocasiones, para el negativo, al verbo to be es al que le voy a poner el not. Am not, is not, o are not. Isn't, que es la contracción de is not, o aren't, que es la contracción de are not. ¿Sale? Por ejemplo, dice, yo voy a limpiar la computadora. I'm going to clean the computer. O si quiero decir que él va a limpiar la computadora, he is going to clean the computer. O si quiero decir que ellos van a limpiar la computadora, they are going to clean the computer. Si quiero decir que no voy a limpiar la computadora, I am not going to clean the computer. Si quiero decir que él no va a limpiar la computadora, he isn't going to clean the computer. Vaya, la regla se cumple. Subject, verb to be, going to y el verbo en infinitivo. O si lo voy a hacer negativo, subject, verb to be, were not, going to, verb in infinitive. Sujeto, verbo to be, la palabra not, going to y el verbo en infinitivo. Vamos a ver algunos ejemplos. Dice, yo voy a estudiar para el examen a primera hora de la mañana.
O sea, ¿quién está hablando de mí? Entonces, I, y para I el verbo to be es am going to study. Yo voy a estudiar for the test at first time in the morning. ¿Sale? Yo voy a estudiar a primera hora en la mañana. Para decir que ella va a llegar tarde a la fiesta, porque ella me lo dijo, dice she, y para she el verbo to be es is, she is going to arrive late to the party, she told me. Ella va a llegar tarde a la fiesta. Ella me dijo eso. Otro ejemplo. Si quiero decir que nosotros vamos a comprar un carro el año siguiente, ¿nosotros quiénes? We. Y para we el verbo to be es are going to, como dice la regla, buy, verbo en infinitivo de comprar, buy a car next year. We're gonna buy a car next year. Otra. Angelina va a jugar videojuegos conmigo. Angelina is, porque estamos hablando de ella, de she, Angelina is going to play, jugar, video games with me. Angelina is going to play video games with me. Ahora bien, vamos con un negativo. Dice, ese perro no te va a morder, es inofensivo. O sea, no lo va a morder. That dog, ese perro, y como estamos hablando de it, corresponde el is. That dog is not or isn't going to, el going to, bite, morder you. It's inoffensive. That dog isn't going to bite you. It's inoffensive. ¿Sale? O en vez de que sea is, vamos con el are. Dice, estas muchachas no se van a quedar hasta tarde. Ellas se irán conmigo. These girls, estas muchachas, are not going to stay late. They are leaving soon. These girls aren't going to stay late. Estas muchachas no se van a quedar hasta tarde. They are leaving soon. Ellas se irán temprano. Y para concluir, el going to también podemos utilizarlo para hacer o para formular preguntas teniendo en cuenta la respuesta que pueden tener. Ejemplo, cuando yo sé que es una pregunta de sí o de no, o cuando tienen una respuesta específica. Fíjense bien, ¿cómo va a ser la manera de preguntar? Primero voy a poner el verbo to be. First, I'm gonna put verb to be, then subject, luego el sujeto, then going to, después el going to, and then the verb in infinitive, después el verbo en infinitivo y el resto de la oración con su question mark. Por ejemplo, si yo te quiero preguntar si vas a tomar el autobús después de clases, yo te digo, are, el verbo to be, you, tú, going to, vas a, take, tomar, the bus after class. Are you going to take the bus after class? ¿Vas a tomar el autobús después de clases? Y si tú me contestarías que sí, es yes, I, o sea, yo, am. Sí, sí lo haré. O, por ejemplo, si yo quiero preguntar si él va a visitar a su familia este mes, yo pregunto, verbo to be is, ¿de quién estoy hablando? El subject. He, going, aquí falta el to, going to, visit, visitar, verbo en infinitivo, his family this month. Is he going to visit his family this month?
Y si no, o si sí es yes, he is, pero si no es no, he isn't o is not. ¿Sale? Y la otra, el otro caso, como dijimos, que es con respuesta específica, son preguntas que hago como qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. ¿Sale? Y ahí en ese caso voy a poner primero la pregunta, el qué, cómo, cuándo, dónde, luego el verbo to be, luego el sujeto, luego el going to y luego el verbo en infinitivo. Ejemplo, dice, ¿qué vamos a hacer el día de San Valentín? ¿Qué? What are, seguimos con la estructura de aquí de arriba, what are, dijimos nosotros, we going to, vamos a, y lo do, hacer on Valentine's Day. ¿Qué vamos a hacer el día de San Valentín? Y la respuesta es, vamos a tener una agradable cena. We are going to have a nice dinner. We, nosotros, are, verbo to be, going to have a nice dinner. Como dijimos en afirmativo, esta es la regla en afirmativo. ¿Sale? Entonces, como dijimos, para hablar de predicciones vamos a utilizar el will. Para hablar de planes o de cosas un poquito más seguras, vamos a utilizar el going to. Ojo, cuando lo están hablando o cuando se habla, el going to en inglés se acostumbra, en vez de decir toda la palabra going to, bueno, las dos palabras going to, solamente decir gonna, ¿sale? Entonces, cuando tú escuchas el gonna, significa going to, ¿sale? Y en ambos casos, tanto en el will como en el going to, el siguiente verbo tiene que ir en infinitivo, ¿sale? Entonces, espero que estén atentos de eso y que respondan todos los ejercicios de su libro. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.